marido firmó divorcio para quitarla todo, pero la esposa ya había heredado su fortuna en silencio. El sol de marzo se filtraba por las cortinas de lino blanco del comedor, creando patrones dorados sobre la mesa de caoba que Esperanza había pulido religiosamente cada mañana durante los últimos 20 años. El aroma del café de olla se mezclaba con el de los chilaquiles verdes que acababa de servir en los platos de Talavera poblana, esos que habían sido regalo de bodas de su suegra, y que ahora, después de 2 décadas, seguían siendo demasiado elegantes para el uso diario, según Ricardo. Esperanza Morales, de 45 años, se movía por la cocina con la misma precisión mecánica de siempre. Sus manos, ligeramente arrugadas por el tiempo y el trabajo doméstico, colocaron la servilleta de tela junto al plato de su esposo, exactamente a 2 centímetros del borde, tal como él prefería. Su cabello castaño, recogido en un chongo discreto, enmarcaba un rostro que conservaba rastros de la belleza que había enamorado a Ricardo cuando tenían 25 años. «Buenos días, amor», murmuró mientras Ricardo bajaba las escaleras ya vestido con uno de sus trajes italianos hechos a la medida. A los 48 años, Ricardo Velázquez mantenía la misma arrogancia que lo había caracterizado desde joven, aunque ahora las canas en las sienes y las líneas de expresión alrededor de los ojos le daban un aire distinguido que él sabía explotar en sus reuniones de negocios. Ricardo apenas levantó la vista del teléfono celular que revisaba obsesivamente cada mañana. Sus dedos se deslizaban por la pantalla con la misma frialdad con la que había aprendido a tratar a su esposa en los últimos años. «Está frío el café», comentó sin siquiera probarlo, dejando caer las palabras como piedras en un estanque silencioso. Esperanza sintió el familiar nudo en el estómago, esa tensión que había aprendido a ignorar para mantener la paz en el hogar. Se dirigió hacia la cafetera para servir una taza fresca. Sus pasos silenciosos sobre el piso de mármol travertino que había elegido Ricardo porque se veía más elegante que las coloridas talaveras que a ella le gustaban. «¿Cómo dormiste?», preguntó, tratando de iniciar una conversación mientras le entregaba la taza humeante. «Bien», respondió él sin levantar la vista, cortando un pedazo de chilaquiles con movimientos bruscos que hicieron rechinar el tenedor contra la porcelana. El silencio se extendió como una sombra fría entre ellos. Esperanza tomó asiento frente a su esposo, observando cómo las primeras luces del día iluminaban el jardín que tanto amaba. Los rosales que había plantado cuando se mudaron a esa casa en las lomas de Chapultepec estaban floreciendo, creando un mosaico de colores que contrastaba con la frialdad del ambiente interior. «Los niños llamaron ayer en la noche», comentó, refiriéndose a sus hijos que estudiaban en universidades de Estados Unidos. «Sofía dice que ya eligió su especialización en medicina, y Roberto...» «¿Puedes guardar silencio un momento?», la interrumpió Ricardo elevando apenas el tono de voz pero cargándolo de esa irritación que Esperanza conocía tan bien. «Estoy leyendo algo importante». Esperanza sintió cómo las palabras se le atoraron en la garganta. Durante años había aprendido a tragar sus comentarios, a minimizar sus pensamientos, a volverse invisible en su propia casa. Bajó la mirada hacia su plato intacto, los chilaquiles enfriándose bajo la salsa verde que había preparado desde las 6 de la mañana, siguiendo la receta de su madre. Los minutos pasaron con la pesadez de las horas. Ricardo terminó su desayuno sin dirigirle otra palabra, limpiándose la boca con la servilleta que dejó caer sobre el plato vacío. Se puso de pie con movimientos precisos, alisándose la corbata de seda italiana que Esperanza le había regalado en su último cumpleaños. «Esta noche llegaré tarde», anunció mientras se dirigía hacia la puerta. «Tengo una cena de negocios». Era la excusa de siempre. Esperanza había perdido la cuenta de cuántas cenas de negocios había tenido Ricardo en los últimos 2 años. Sabía que no eran reuniones profesionales, pero había decidido fingir que lo creía, como fingía tantas otras cosas en su matrimonio. «¿Quieres que te prepare algo para cuando llegues?», preguntó con la voz apenas audible. Ricardo se detuvo en el marco de la puerta del comedor, como si estuviera considerando si dignarse a responder o simplemente irse. Cuando finalmente se volteó, sus ojos café oscuro la miraron con una frialdad que le heló la sangre.
No va a ser necesario, Esperanza. De hecho, creo que es momento de que tengamos una conversación seria. El corazón de Esperanza se aceleró. Había algo diferente en el tono de su esposo, algo definitivo que no había escuchado antes. Se puso de pie lentamente, las piernas ligeramente temblorosas. ¿Una conversación sobre qué? Ricardo se acercó a la mesa, apoyando las manos sobre la superficie pulida. Su expresión era la misma que usaba en las reuniones de negocios, cuando estaba a punto de cerrar un trato que le favorecía. Sobre nuestro matrimonio, Esperanza, sobre el hecho de que ya no somos felices. Las palabras cayeron como cristales rotos en el suelo de mármol. Esperanza sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. ¿No somos felices?, repitió, su voz apenas un susurro. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto, señaló el espacio entre ellos con un gesto despectivo, ya no funciona. Llevamos años viviendo como extraños en la misma casa. Tú te la pasas obsesionada con tus plantas y tus telenovelas. Y yo tengo otras necesidades. Esperanza se aferró al respaldo de la silla, sus nudillos blanqueándose por la presión. 20 años de matrimonio, de sacrificios, de poner las necesidades de él y de los hijos antes que las suyas, se desmoronaban frente a sus ojos como un castillo de naipes. Ricardo, si hay problemas podemos solucionarlos. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos... No, la interrumpió con firmeza. No quiero solucionarlo, Esperanza. Quiero el divorcio. La palabra divorcio resonó en el comedor como un eco en una cueva vacía. Esperanza sintió como las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se las tragó. Había aprendido a no llorar frente a Ricardo. Él siempre interpretaba sus lágrimas como manipulación. ¿Hay alguien más?, preguntó, aunque en el fondo conocía la respuesta. Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de un hombre que finalmente había decidido deshacerse de un estorbo. Eso no tiene importancia ahora. Lo que importa es que ya contacté a mi abogado. Los papeles van a estar listos la próxima semana. ¿Ya contactaste a tu abogado? Esperanza se sintió como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo, observando una escena que no podía ser real. ¿Sin siquiera hablar conmigo primero? ¿Para qué? ¿Para que me ruegues? ¿Para que me prometas que vas a cambiar? Ricardo recogió su portafolio de piel italiana. Esperanza, seamos honestos. Tú no tienes nada que ofrecerme. No tienes carrera, no tienes ingresos propios, no tienes... nada. Cada palabra era una puñalada. Esperanza había sacrificado sus sueños de ser maestra para apoyar la carrera de Ricardo. Había dejado de lado sus propias ambiciones para criar a sus hijos. Había convertido su vida en un satélite que giraba alrededor de las necesidades de su familia. «Tengo a mis hijos», murmuró, la voz quebrada. «Nuestros hijos ya son adultos, Esperanza. Ya no te necesitan. Y honestamente, yo tampoco». Ricardo se dirigió hacia la entrada, pero se detuvo antes de salir del comedor. «Ah, y otra cosa. Mi abogado dice que como tú nunca trabajaste y yo fui quien construyó todo esto», hizo un gesto abarcando la casa. «El arreglo va a ser bastante sencillo. Te voy a dar lo mínimo que exige la ley, por supuesto. Pero la casa, las propiedades, las inversiones, todo eso se queda conmigo. Al fin y al cabo, yo fui quien trabajó para conseguirlo». Esperanza se quedó paralizada, viendo cómo el hombre con quien había compartido la mitad de su vida se alejaba como si estuviera desechando un periódico viejo. Escuchó el ruido de sus zapatos italianos sobre el mármol del recibidor, el sonido de las llaves, el motor de su BMW arrancando en la cochera. Cuando el silencio finalmente se asentó en la casa, Esperanza se desplomó en la silla más cercana. Las lágrimas que había contenido durante la conversación finalmente brotaron, cayendo sobre el mantel bordado que había hecho con sus propias manos durante los primeros años de matrimonio, cuando aún creía que el amor podía conquistar cualquier diferencia. Miró a su alrededor viendo su hogar con ojos diferentes. Cada objeto, cada mueble, cada decoración tenía una historia. La lámpara de cristal de Murano que había elegido para el comedor, después de meses de búsqueda. Los cuadros de artistas mexicanos que había ido coleccionando poco a poco, siempre con el pretexto de que alegrarían la casa.
las cortinas de lino que había mandado hacer a medida, porque Ricardo decía que las de la tienda se veían corrientes. Todo eso, según él, era suyo. Todo el trabajo, todo el amor, todo el cuidado que había puesto en crear un hogar se reducía a lo mínimo que exige la ley. Se puso de pie con piernas temblorosas y comenzó a recoger los platos del desayuno. Era un acto automático, algo que había hecho miles de veces sin pensar. Pero ahora cada movimiento le dolía. ¿Cuántos desayunos más tendría que preparar en esa cocina? ¿Cuántos días más podría despertar en esa casa que había sido su refugio durante 2 décadas? Mientras lavaba los trastes en el fregadero de granito negro, su mente comenzó a procesar la realidad de su situación. A los 45 años, sin experiencia laboral reciente, sin ahorros propios, sin nada más que los conocimientos domésticos que Ricardo consideraba tan despreciables, ¿cómo iba a sobrevivir? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un teléfono fijo, de esos que Ricardo consideraba anticuados, pero que a ella le daba seguridad tener en caso de emergencias. «¿Bueno?», contestó la voz ronca por el llanto. «¿Señora Esperanza Morales?». Era una voz masculina, formal, que no reconocía. «Sí, soy yo. Buenos días. Soy el licenciado Fernando Aguirre, del bufete Aguirre y Asociados. ¿Podríamos hablar en persona? Es sobre el testamento de su tía Remedios Herrera». Esperanza frunció el ceño. Su tía Remedios había muerto 6 meses atrás en París, donde había vivido los últimos 30 años de su vida. Había sido una mujer excéntrica, artista frustrada que se había dedicado a coleccionar arte y a viajar por el mundo. Esperanza apenas la había visto unas cuantas veces durante su infancia, y después solo habían mantenido contacto esporádico por cartas y, más recientemente, por correo electrónico. ¿El testamento de mi tía? Pero yo pensé que ya se había resuelto todo eso. Me temo que hay asuntos pendientes, señora Morales. Asuntos importantes que requieren su presencia. ¿Podría venir a mi oficina esta tarde? Esperanza miró el reloj en la pared de la cocina. Las manecillas marcaban las 9:30 de la mañana. Tenía todo el día libre, como siempre. Su vida era una sucesión de días libres que llenaba con actividades domésticas y pequeñas rutinas que ahora, de repente, parecían absolutamente insignificantes. «Sí, puedo ir. ¿Dónde está su oficina?» «En Polanco, sobre Presidente Masaryk. Le mando la dirección exacta por mensaje. ¿Le parece bien a las 3 de la tarde?» «Sí, perfecto». Después de colgar, Esperanza se quedó de pie en la cocina, sosteniendo el teléfono en la mano. Su tía Remedios, una mujer que había elegido vivir su vida según sus propios términos, que nunca se había casado, que había perseguido su pasión por el arte hasta el final de sus días. Una mujer a quien la familia siempre había considerado un poco excéntrica, demasiado independiente, demasiado libre. ¿Qué podría haberle dejado su tía en testamento? Esperanza recordaba vagamente que Remedios tenía una pequeña colección de cuadros, algunas joyas de su época de juventud, tal vez algunos libros. Nada que pudiera cambiar significativamente su situación, pero al menos era una distracción de la pesadilla en la que se había convertido su mañana. Se dirigió a su recámara para cambiarse de ropa. El espejo del tocador le devolvió la imagen de una mujer que parecía mayor de sus 45 años. Las lágrimas habían dejado surcos en su maquillaje discreto, y sus ojos estaban hinchados y rojos. Se veía exactamente como lo que era, una mujer rota, traicionada, abandonada, pero mientras se ponía una blusa azul marino y unos pantalones negros, ropa conservadora que Ricardo siempre aprobaba, algo comenzó a despertar en su interior. Era pequeño, casi imperceptible como una chispa en la oscuridad. Era rabia. Rabia por los 20 años de sacrificios que Ricardo acababa de descartar como si no tuvieran valor. Rabia por las cenas de negocios, que obviamente eran citas con su amante. Rabia por la forma despectiva en que le había hablado, como si fuera una empleada doméstica a la que podía despedir sin previo aviso. Se puso los aretes de perlas que habían sido de su madre, los únicos que Ricardo nunca había criticado por ser demasiado sencillos o demasiado llamativos. Mientras se los colocaba, recordó las palabras de su madre antes de morir. «Mija, nunca dependas completamente de un hombre.
Siempre ten algo tuyo, algo que nadie pueda quitarte. En ese momento, Esperanza no tenía nada propio. Pero tal vez, solo tal vez, su tía Remedios le había dejado algo más que unos cuantos recuerdos. Tomó su bolsa, una bolsa discreta de piel café que había comprado en Liverpool años atrás, y salió de la casa. El chofer de Ricardo estaba lavando el coche en la cochera, pero ella decidió tomar un Uber. No quería pedirle favores a nadie que trabajara para su esposo. Mientras esperaba el coche en la banqueta, miró hacia atrás a la casa de 2 pisos que había sido su mundo durante 2 décadas. Las bugambilias que había plantado se derramaban sobre la barda frontal en cascadas de color magenta. El jardín estaba perfectamente cuidado, cada planta en su lugar, cada árbol podado con precisión. Todo eso, según Ricardo, le pertenecía a él. El Uber llegó puntualmente. Un Tsuru blanco conducido por un hombre mayor que le sonrió amablemente por el espejo retrovisor. ¿A dónde la llevo, güerita? A Polanco, por favor. Le voy a dar la dirección. Mientras el coche se alejaba de las lomas de Chapultepec, hacia el corazón de la ciudad, Esperanza sintió una extraña mezcla de terror y liberación. Por primera vez en años estaba tomando una decisión completamente suya, yendo a algún lugar sin consultar con Ricardo, sin considerar sus horarios o sus preferencias. La Ciudad de México se extendía ante ella en toda su complejidad caótica. Vendedores ambulantes, ejecutivos con prisa, madres cargando niños, estudiantes con mochilas llenas de sueños. Toda esa gente viviendo sus vidas, tomando decisiones, enfrentando desafíos, y ahora ella también tendría que aprender a hacerlo. El tráfico era intenso, como siempre, pero Esperanza no tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que regresar a casa para preparar la cena, no tenía que estar disponible para cuando Ricardo llegara, no tenía que fingir que todo estaba bien. Su teléfono vibró con un mensaje. Era Ricardo. Voy a llegar muy tarde. No me esperes despierta. Esperanza leyó el mensaje sin responder. Mañana tendría que enfrentar la realidad del divorcio, los abogados, las negociaciones. Tendría que luchar por lo poco que le correspondía legalmente y encontrar la forma de reconstruir su vida desde cero. Pero por ahora, tenía una cita con el pasado, con una tía que había vivido la vida según sus propios términos y que, tal vez, le había dejado algo más valioso que cualquier propiedad, un ejemplo de lo que significaba ser verdaderamente libre. El coche se detuvo frente a un elegante edificio de cristal en Presidente Masaryk. Esperanza pagó la tarifa y se bajó, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre sus hombros como una capa pesada. Pero también sintió algo más: curiosidad. Por primera vez en años no sabía exactamente qué iba a pasar a continuación, y sorprendentemente, eso no le daba miedo, le daba esperanza. El elevador del edificio en Presidente Masaryk se deslizaba silenciosamente hacia el piso 15, llevando a Esperanza hacia un encuentro que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Sus manos sudorosas apretaban las asas de su bolsa de piel café, mientras observaba los números iluminarse uno tras otro en el panel digital. Su reflejo en las puertas de acero inoxidable le devolvía la imagen de una mujer nerviosa, con los ojos aún hinchados por el llanto de la mañana, pero con una postura más erguida de lo que había mantenido en años. Las oficinas de Aguirre y Asociados ocupaban todo el piso, con vistas panorámicas hacia Chapultepec y el Ángel de la Independencia. La recepcionista, una mujer joven de unos 25 años con el cabello perfectamente alisado y una sonrisa profesional, la recibió con cortesía. «Buenas tardes, ¿es usted la señora Morales?» «Sí, tengo cita con el licenciado Aguirre a las 3. «Perfecto. El licenciado la está esperando. Por favor, sígame». Caminaron por un pasillo decorado con obras de arte contemporáneo mexicano. Esperanza reconoció algunos artistas que su tía Remedios solía mencionar en sus cartas: Toledo, Cuevas, algunos otros cuyos nombres se le escapaban. La ironía no pasó desapercibida. Estaba caminando entre arte valioso hacia una reunión sobre la herencia de una mujer que había dedicado su vida a coleccionar belleza. El licenciado Fernando Aguirre resultó ser un hombre de unos 60 años, canoso,
con la prestancia que dan décadas de manejar fortunas ajenas. Su oficina era amplia, dominada por un escritorio de caoba y estanterías llenas de libros de leyes. Pero lo que más llamó la atención de Esperanza fue la pared posterior, completamente cubierta de fotografías enmarcadas. Remedios Herrera en diferentes épocas de su vida, siempre sonriendo, siempre rodeada de arte, siempre irradiando una libertad que Esperanza había envidiado en secreto. Señora Morales, muchas gracias por venir. Por favor, tome asiento. Esperanza se acomodó en una de las sillas de piel frente al escritorio, las manos aún aferradas a su bolsa. Licenciado, le confieso que estoy un poco confundida. Yo pensé que los asuntos de mi tía ya se habían resuelto. El abogado sonrió con calidez, abriendo una carpeta gruesa que tenía marcada con el nombre de Remedios Herrera. Entiendo su confusión, señora Morales. Su tía fue una mujer muy particular, y sus instrucciones legales también lo fueron. Verá, ella dejó instrucciones muy específicas de que cierta información solo debía revelarse después de su muerte, y únicamente después de que pasaran exactamente 6 meses. ¿6 meses? ¿Por qué 6 meses? Según sus propias palabras, quería estar segura de que usted tuviera tiempo de procesar su pérdida antes de cambiar su vida para siempre. Un escalofrío recorrió la espalda de Esperanza. ¿Cambiar su vida para siempre? ¿Qué podría haber dejado su tía que tuviera ese poder? El licenciado Aguirre abrió la carpeta y extrajo varios documentos. Su expresión se volvió seria, profesional. Señora Morales, antes de continuar, necesito confirmar algunos datos. Usted es Esperanza Morales Herrera, hija de Carmen Herrera, sobrina de Remedios Herrera. Sí, correcto. ¿Está usted casada con el señor Ricardo Velázquez? La pregunta le dolió como una puñalada fresca. Apenas esa mañana, esa respuesta habría sido un sí rotundo y orgulloso. Ahora, sí, aunque las cosas están complicadas en este momento. El licenciado la estudió con ojos comprensivos, como si pudiera leer entre líneas. Entiendo. Bueno, señora Morales, lo que voy a decirle puede resultarle difícil de procesar. Su tía Remedios no era simplemente una coleccionista de arte aficionada como pensaba la familia. Esperanza frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Su tía fue una de las comerciantes de arte más exitosas de París en las últimas 3 décadas. Tenía ojo para identificar talento antes que nadie. Compraba obras de artistas desconocidos que después se volvían famosos mundialmente. También heredó una colección considerable de su mentor, Marcel Dubois, un comerciante francés que la adoptó prácticamente como hija. El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. ¿Está usted diciendo que mi tía era rica? Señora Morales, su tía no era rica. Era multimillonaria. La palabra multimillonaria resonó en la oficina como un eco imposible. Esperanza sintió que el mundo se inclinaba ligeramente, como si estuviera en un barco en mar agitado. Multimillonaria. Pero eso es imposible. Mi tía vivía sencillamente, nunca alardeaba, exactamente como ella quería que fuera. Remedios Herrera era una mujer extraordinariamente inteligente. Sabía que mostrar su riqueza podría atraer a personas con intenciones equivocadas. Prefirió vivir discretamente y disfrutar de su pasión por el arte sin ostentación. El licenciado le entregó una hoja de papel membretado. Este es un resumen de los activos que su tía le ha dejado a usted, señora Morales, la única heredera de su fortuna. Con manos temblorosas, Esperanza tomó el documento. Los números que veía parecían irreales. Propiedades en París, Londres y Nueva York. Cuentas bancarias en Suiza y Francia. Pero lo que más la impresionó fue la descripción de la colección de arte. Obras de Picasso, Monet, Diego Rivera, Frida Kahlo y docenas de artistas contemporáneos cuyas obras habían aumentado exponencialmente de valor. El valor total estimado era de $42 millones. Esto tiene que ser un error, murmuró Esperanza, las palabras apenas audibles. No hay error, señora Morales. Su tía fue muy clara en sus instrucciones. Usted era la única persona en la familia que se mantenía en contacto con ella, la única que le escribía cartas regulares preguntándole sobre su bienestar sin pedirle nada a cambio.
Esperanza recordó las cartas que había intercambiado con su tía durante años. Cartas simples, llenas de detalles sobre su vida diaria, preguntas sobre la salud de Remedios, comentarios sobre las fotografías que le enviaba desde París. Nunca había pensado que esas cartas tuvieran importancia especial, pero yo le escribía porque la quería, no porque esperara algo de ella. Exactamente por eso la eligió como su heredera, sonrió el licenciado. En sus propias palabras, que están aquí en su testamento, usted fue la única que me amó sin agenda oculta, la única que se preocupó por mi felicidad sin buscar beneficio personal. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de una abrumadora mezcla de gratitud y incredulidad. ¿Cuándo puedo acceder a todo esto? Los trámites legales están prácticamente completos. Las propiedades y las cuentas bancarias pueden transferirse a su nombre en cuestión de días. Sin embargo, hay una condición específica que su tía incluyó en el testamento. Esperanza levantó la vista, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué condición? Su tía especificó que usted debe trasladarse personalmente a París para tomar posesión formal de la colección de arte. Debe permanecer allí al menos un mes, revisando cada pieza, entendiendo su valor histórico y emocional. Solo después de ese proceso, podrá decidir qué hacer con la herencia. París, la ciudad donde su tía había encontrado la libertad que Esperanza siempre había envidiado en secreto. La ciudad donde Remedios había construido una vida según sus propios términos, sin depender de ningún hombre, sin sacrificar sus sueños por las expectativas de otros. ¿Un mes en París? Sí. Los gastos corren por cuenta del patrimonio, por supuesto. Hay un apartamento en Montmartre que era la residencia principal de su tía, completamente amueblado y mantenido. También está el estudio donde guardaba la mayor parte de su colección. Esperanza pensó en Ricardo, en los papeles de divorcio que estarían listos la próxima semana, en la humillación de pelear por lo mínimo que exige la ley. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, comenzó a formarse en sus labios. ¿Cuándo podría viajar? Cuando usted guste, señora Morales. Aquí tiene los documentos necesarios, incluyendo las llaves del apartamento y los contactos de los administradores de las propiedades en París. El licenciado le entregó una carpeta de piel. También hay una carta personal que su tía dejó específicamente para usted. Pidió que se la entregara después de darle toda la información legal. El sobre tenía su nombre escrito con la caligrafía elegante de Remedios, esa letra inclinada que Esperanza recordaba de las cartas que había recibido durante años. Con cuidado, abrió el sobre y desplegó las hojas de papel color crema. Querida Esperanza, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente has descubierto la verdad sobre mi vida en París. Sé que debe ser abrumador, pero quiero que sepas que cada decisión que tomé respecto a mi herencia fue pensada específicamente en ti. Durante todos estos años, leí cada una de tus cartas con el corazón lleno de preocupación. Podía percibir entre líneas tu tristeza, tu sensación de estar perdiendo tu propia identidad en función de complacer a otros. Me recordabas tanto a mí misma cuando era joven, antes de encontrar el valor de vivir según mis propios términos. Esta herencia no es solo dinero y arte, querida sobrina. Es tu oportunidad de redescubrirte, de encontrar qué es lo que realmente quieres de la vida. París me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para perseguir los sueños que creíamos perdidos. No tengas miedo de ser egoísta por una vez en tu vida. No tengas miedo de poner tus necesidades primero. Has dado tanto de ti durante tantos años que te has olvidado de quién eres realmente. En el estudio encontrarás un diario que escribí durante mis primeros años en Francia. Léelo. Te ayudará a entender que reinventarse no es traicionar a quien fuiste, sino honrar a quien estás destinada a ser. Vive, Esperanza. Vive con la intensidad que tu nombre promete. Con todo mi amor y admiración, tía Remedios P.S. En el armario secreto detrás del Monet, hay algo especial que quiero que tengas. Es un collar que perteneció a mi abuela, tu bisabuela. Úsalo como recordatorio de que eres descendiente de mujeres fuertes que sobrevivieron a todo lo que la vida les puso enfrente.
Esperanza terminó de leer con lágrimas corriendo libremente por su rostro. La carta no solo contenía amor, sino una comprensión profunda de su dolor, una validación de los sacrificios que había hecho y que Ricardo había desechado tan cruelmente. «Licenciado», dijo doblando cuidadosamente la carta, «quiero arreglar mi viaje lo antes posible. Por supuesto, puedo pedirle a mi asistente que le ayude con los boletos de avión y todos los arreglos necesarios. ¿Prefiere salir mañana o el fin de semana?» Esperanza pensó en Ricardo, en la casa vacía que la esperaba, en los días interminables sin propósito que se extendían ante ella si se quedaba. Pensó en los papeles de divorcio que estarían listos en una semana, en las humillaciones que tendría que soportar en los juzgados familiares. «Mañana», respondió con una firmeza que la sorprendió. «Quiero salir mañana por la noche». «Perfecto. ¿Hay algo más que necesite saber antes de su viaje?» Esperanza miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía hasta el horizonte. En algún lugar allá abajo, Ricardo estaba en su oficina, planeando cómo quedarse con todo lo que había construido durante su matrimonio. No tenía idea de que su esposa acababa de convertirse en una de las mujeres más ricas de México. «Licenciado, quiero que todo esto se mantenga absolutamente confidencial por ahora. ¿Es posible?» «Por supuesto. El secreto profesional es sagrado en nuestro bufete. Nadie sabrá nada hasta que usted decida revelarlo». «Perfecto». Esperanza se puso de pie, sintiendo que sus piernas eran más firmes que cuando había entrado a la oficina. Ya no era la mujer rota que había desayunado sola esa mañana. Seguía siendo la misma persona, pero algo fundamental había cambiado en su interior. «Una última cosa, licenciado. ¿Podría recomendarme un buen abogado de divorcios? Alguien que sea agresivo en la defensa de sus clientes». El licenciado Aguirre sonrió con complicidad. «Conozco exactamente a la persona indicada. La licenciada Patricia Mendoza. Tiene fama de no perder casos de división de bienes conyugales. Le voy a dar su tarjeta». Esperanza tomó la tarjeta y la guardó cuidadosamente en su bolsa, junto con todos los documentos de su herencia. «Muchas gracias por todo, licenciado. Estaremos en contacto». En el elevador de bajada, Esperanza se observó nuevamente en las puertas de acero. La mujer que le devolvía la mirada ya no parecía quebrada. Parecía poderosa. Su teléfono vibró con otro mensaje de Ricardo. La cena se alargó. «Dormiré en casa de un amigo. Te veo mañana en la noche para hablar de los detalles del divorcio». Esperanza leyó el mensaje y por primera vez en años, sonrió con genuina satisfacción. Ricardo no tenía idea de que los detalles del divorcio iban a ser muy diferentes de lo que él imaginaba. Salió del edificio y caminó por Presidente Mazarik, observando las tiendas de lujo, los restaurantes elegantes, la gente que pasaba con la prisa típica de Polanco. Hasta esa mañana, ese mundo le había parecido inalcanzable, reservado para personas como Ricardo, que realmente trabajaban para conseguir las cosas. Ahora sabía que ella también pertenecía a ese mundo. No porque se hubiera casado con alguien exitoso, sino por derecho propio. Se detuvo frente a la boutique de Louis Vuitton y se observó en el reflejo del escaparate. Mañana estaría en París, la ciudad donde su tía había encontrado la libertad, la ciudad donde ella también podría redescubrirse. Tomó otro Uber de regreso a las Lomas, pero esta vez el trayecto le pareció diferente. Ya no se dirigía a una casa que estaba a punto de perder, sino a un lugar donde tenía que prepararse para la aventura más grande de su vida. Cuando llegó a la casa, la encontró exactamente como la había dejado, silenciosa, elegante, llena de recuerdos de una vida que estaba llegando a su fin. Pero ahora, en lugar de sentir nostalgia, sintió liberación. Se dirigió directamente a su closet y sacó la maleta más grande que tenía. Mientras empacaba, pensó en todo lo que había aprendido en las últimas horas. Su tía Remedios no solo le había dejado una fortuna, le había dejado una lección de vida. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para vivir según tus propios términos. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Dobló cuidadosamente la carta de su tía y la guardó en el fondo de la maleta, junto con los documentos más importantes de su nueva vida. Mañana por la noche,
Cuando Ricardo llegara a casa esperando encontrar a una mujer derrotada rogando por su compasión, se encontraría con una nota sobre la mesa del comedor. Una nota que simplemente diría: «Me fui a París. Hablaremos cuando regrese». Y por primera vez en 20 años, Esperanza Morales iba a hacer exactamente lo que quería hacer, sin pedirle permiso a nadie. El vuelo de Air France aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle a las 7 de la mañana, hora local. Esperanza había logrado dormir apenas unas horas durante el viaje transatlántico, pero no se sentía cansada. La adrenalina de la aventura corriendo por sus venas era mejor que cualquier café. Mientras el avión rodaba hacia la terminal, observó por la ventanilla el amanecer parisino pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Era la primera vez que viajaba sola a otro país, la primera vez que tomaba una decisión tan radical sin consultar con nadie. El proceso de inmigración fue sorprendentemente sencillo. El oficial francés, un hombre mayor con bigote canoso, revisó su pasaporte y los documentos que le había proporcionado el licenciado Aguirre. ¿Motivo de su visita a Francia, madame? Asuntos familiares, respondió Esperanza en su francés básico, recordando las clases que había tomado años atrás cuando aún tenía tiempo para cultivar sus propios intereses. ¿Duración de la estancia? 1 mes, tal vez más. El oficial le devolvió los documentos con una sonrisa cortés. «Bienvenue a París, madame. Bienvenida a París». Las palabras resonaron en su mente mientras recogía su equipaje y se dirigía hacia la salida. En el bolsillo de su abrigo, llevaba el teléfono celular que no había dejado de vibrar durante el vuelo. Ricardo había enviado más de 20 mensajes cuando se dio cuenta de que su esposa había desaparecido, dejando solo una nota sobre la mesa del comedor. Esperanza no había leído ninguno de los mensajes. Por primera vez en su matrimonio, las urgencias de Ricardo no eran su prioridad. El taxi que había reservado desde México la esperaba con un cartel que decía «Madame Morales». El conductor, un hombre de mediana edad con acento del sur de Francia, cargó su equipaje con eficiencia profesional. «¿Primera vez en París, madame?» «Sí», respondió Esperanza, acomodándose en el asiento posterior mientras observaba el paisaje urbano que se desplegaba ante sus ojos. «Ah, entonces está de suerte. París en marzo es hermoso. Los cerezos están floreciendo, y todavía no hay demasiados turistas». Durante el trayecto hacia Montmartre, Esperanza se perdió en la contemplación de la ciudad que había sido el refugio de su tía durante 3 décadas. Las amplias avenidas, los edificios de piedra color crema con sus balcones de hierro forjado, los cafés con sus terrazas llenas de parisinos tomando su café matutino. Todo era exactamente como había imaginado y completamente diferente a la vez. El apartamento de Remedios estaba ubicado en la Rue Lepic, a pocos pasos del famoso Moulin Rouge. Era un edificio típico del siglo XIX, con una fachada de piedra adornada con detalles arquitectónicos que hablaban de épocas más elegantes. El conductor la ayudó a subir las maletas hasta el 4º piso, donde las llaves que le había entregado el licenciado Aguirre abrieron una puerta de madera tallada. ¿Necesita ayuda con algo más, madame? No, muchas gracias. Ha sido muy amable. Esperanza le dio una generosa propina y se quedó sola frente a la puerta cerrada. Respiró profundamente y giró la manija. El apartamento la recibió con un silencio lleno de historias. Era un espacio amplio, con techos altos y ventanas enormes que permitían que la luz matutina inundara cada rincón. Pero lo que más la impresionó fue que cada superficie disponible estaba cubierta de arte. Cuadros en las paredes, esculturas sobre mesas auxiliares, dibujos enmarcados incluso en los pasillos. Era como estar dentro de un museo privado. Se quitó los zapatos y caminó descalza sobre el piso de madera crujiente, sintiendo que estaba pisando terreno sagrado. Cada pieza de arte contaba una historia, y todas juntas narraban la vida de una mujer que había encontrado la belleza en cada día de su existencia. En la sala principal, reconoció inmediatamente el Monet que su tía había mencionado en la carta, un paisaje de nenúfares que ocupaba gran parte de una pared. Era más hermoso de lo que cualquier reproducción podría haber sugerido, con pinceladas que parecían capturar no solo la imagen, sino la sensación del agua moviéndose bajo la luz del sol. Esperanza se acercó al cuadro, recordando las instrucciones de la carta sobre el armario secreto.
Pasó las manos por los bordes del marco hasta encontrar un mecanismo oculto. Con un suave clic, una sección de la pared se abrió, revelando un pequeño compartimento. Dentro había una caja de terciopelo azul marino. Al abrirla, Esperanza contuvo la respiración. El collar era extraordinario, diamantes y zafiros engarzados en oro blanco, con un diseño que combinaba elegancia clásica con un toque art déco. Era una pieza que pertenecía a los grandes joyeros de París, probablemente de los años 20. Pero junto al collar había otra sorpresa, un sobre pequeño con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas. Querida Esperanza, este collar perteneció a tu bisabuela, mi abuela, que llegó a México desde España a principios del siglo XX. Era una mujer que lo perdió todo en la guerra civil, pero nunca perdió su dignidad. Cuando murió, me dejó esto como recordatorio de que las mujeres de nuestra familia somos más fuertes de lo que creemos. Úsalo hoy. Úsalo cuando te sientas insegura. Úsalo para recordar que llevas en la sangre la fuerza de generaciones de mujeres que sobrevivieron a todo. Con amor, tía Remedios. Esperanza se puso el collar frente al espejo de la entrada. El peso de las joyas sobre su cuello era considerable, pero no se sentía como una carga. Se sentía como una coronación. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez decidió revisar los mensajes de Ricardo. ¿Dónde diablos estás? Esto es ridículo, Esperanza. Regresa a casa inmediatamente. Si crees que esto va a cambiar algo sobre el divorcio, estás muy equivocada. He hablado con mi abogado. Abandonar el hogar conyugal puede afectar tu situación legal. Esperanza leyó cada mensaje con una sonrisa que crecía progresivamente. La desesperación de Ricardo era palpable. Por primera vez en 20 años, no sabía dónde estaba su esposa ni qué estaba haciendo. Por primera vez, él no tenía el control. Le envió una respuesta simple. Estoy bien. Regreso en un mes. Cualquier cosa urgente puede esperar. Inmediatamente, su teléfono comenzó a sonar. Era Ricardo. Esperanza observó la pantalla durante varios timbrazos antes de rechazar la llamada. Luego apagó el teléfono completamente. Se dirigió hacia la cocina, que resultó ser un espacio acogedor con una mesa pequeña, junto a una ventana que daba hacia los tejados de Montmartre. La vista era como una postal, chimeneas de ladrillo, antenas de televisión, y en la distancia, la silueta inconfundible de la Torre Eiffel. En el refrigerador encontró una botella de champán y una nota del administrador de la propiedad. Bienvenida a París, Madame Morales. La despensa está surtida para una semana. Si necesita algo, mi número está en la agenda junto al teléfono. Marcel Dupont. Esperanza descorchó la botella de champaña. Era apenas mediodía, pero sintió que la ocasión lo ameritaba. Se sirvió una copa y brindó sola, frente a la ventana. Por ti, tía Remedios, murmuró, y por los nuevos comienzos. El champagne era excelente, con burbujas que le hicieron cosquillas en la nariz. Mientras lo saboreaba, pensó en todas las veces que había renunciado a pequeños placeres porque Ricardo los consideraba gastos innecesarios o caprichos sin sentido. Después del champagne, decidió explorar el resto del apartamento. El dormitorio principal era un santuario de feminidad elegante, una cama con dosel, cortinas de seda y más arte cuidadosamente curado. Pero lo que más la emocionó fue el estudio de Remedios. Era una habitación bañada en luz natural, con un escritorio antiguo, estanterías llenas de libros sobre arte, y caballetes que aún sostenían lienzos a medio terminar. Su tía no solo había sido coleccionista, también había sido artista. En el escritorio encontró el diario que Remedios había mencionado en su carta. Era un cuaderno de piel gastada, lleno de páginas escritas a mano en español y francés. Esperanza se acomodó en el sillón de lectura junto a la ventana y abrió el diario en la primera página. 15 de abril, 1994. Hoy llegué a París con 2 maletas, $3,000, y más miedo del que he sentido en toda mi vida, pero también con más libertad. Por primera vez en mis 35 años, no tengo que pedirle permiso a nadie para tomar decisiones sobre mi vida. Las palabras resonaron profundamente en Esperanza. Su tía había llegado a París casi a la misma edad que ella tenía ahora.
también huyendo de una vida que se había vuelto demasiado pequeña para sus sueños. Continuó leyendo. Marcel me presentó hoy a algunos comerciantes de arte del Marés. Al principio me trataron con condescendencia, como si fuera una turista rica jugando a ser coleccionista. Pero cuando comencé a hacer preguntas técnicas sobre las técnicas de pintura y la proveniencia de las obras, su actitud cambió. Resulta que los años estudiando historia del arte en México sí sirvieron para algo. 20 de mayo 1994. Compré mi primera pieza hoy. Un pequeño dibujo de un artista desconocido llamado David Martínez. Algo me dice que este joven va a llegar lejos. Marcel piensa que estoy loca por gastar 1000 francos en el trabajo de un don nadie, pero yo veo algo especial en sus líneas. 3 de agosto, 1994. David Martínez acaba de ser seleccionado para una exposición en el Centre Pompidou. Mi pequeño dibujo ya vale 10 veces lo que pagué por él. Marcel dice que tengo ojo para el arte. Creo que simplemente tengo ojo para la pasión auténtica. Esperanza sonrió, imaginándose a su tía navegando el mundo artístico parisino con la misma determinación que había mostrado en todo lo que hacía. Continuó leyendo, perdida en las aventuras de una mujer que había tenido el coraje de reinventar su vida completamente. 12 de diciembre, 1995. Hoy me preguntó un amigo si no extraño México. Por supuesto que sí. Extraño los colores, los sabores, el calor humano de nuestra gente. Pero no extraño ser la mujer que era allá, siempre esperando aprobación, siempre poniendo las necesidades de otros antes que las mías. Aquí soy simplemente Remedios, no la hija de alguien, no la esposa de alguien, no la madre de alguien. Solo yo. Las palabras le llegaron al corazón. Esperanza cerró el diario por un momento, procesando la similitud de sus experiencias separadas por décadas. Se levantó y se dirigió al baño, donde un espejo de cuerpo completo le devolvió su imagen. Allí estaba ella, Esperanza Morales, de 45 años, en París, usando un collar de diamantes y zafiros que había pertenecido a su bisabuela, en un apartamento que ahora era suyo, con una fortuna que le daba independencia absoluta. Por primera vez en años, no era la esposa de Ricardo Velázquez. Era simplemente Esperanza. Se cambió de ropa, eligiendo un vestido azul marino que había comprado años atrás, pero nunca había usado, porque Ricardo lo había considerado demasiado llamativo. Se puso zapatos cómodos para caminar y salió a explorar su nuevo vecindario. Montmartre la recibió con sus calles empedradas y su ambiente bohemio. Caminó sin rumbo fijo, deteniéndose en pequeñas galerías de arte, en cafés donde artistas aún dibujaban retratos de turistas, en tiendas de antigüedades llenas de tesoros olvidados. En la Place du Tertre se detuvo frente a un café llamado Le Consulat. Un mesero mayor con el típico delantal blanco parisino la invitó a sentarse en una mesa en la terraza. «¿Qué le apetece, madame?» «Un café au lait, por favor. Y tal vez, ¿qué me recomienda para comer?» «Nuestro croque monsieur es excelente. Y si me permite sugerir, tenemos una tarte tatín recién salida del horno». Esperanza sonrió. En México, Ricardo siempre ordenaba por los dos en los restaurantes, asumiendo que ella quería lo mismo que él, o eligiendo platos que consideraba apropiados para ella. Perfecto. El croque monsieur y la tarte tatin. Mientras esperaba su comida, observó el flujo constante de gente, artistas cargando sus caballetes, turistas tomando fotografías, parisinos locales que caminaban con la elegante prisa que caracteriza a esa ciudad. Todos tenían algo en común. Parecían saber exactamente dónde iban y por qué. Su comida llegó acompañada de una pequeña ensalada y una sonrisa del mesero. ¿Es su primera vez en Montmartre, madame? Sí, pero espero que no sea la última. Ah, entonces pronto entenderá por qué tantos artistas han encontrado inspiración aquí. Hay algo mágico en estas calles. Esperanza saboreó cada bocado, permitiéndose disfrutar la experiencia sin prisa. El croque monsieur era perfectamente dorado y cremoso. La tarte tatin tenía el equilibrio perfecto entre dulce y ácido. Pero más que la comida, lo que disfrutó fue la sensación de estar haciendo exactamente lo que quería hacer, cuando quería hacerlo. Después del almuerzo, continuó explorando.
Visitó la Basílica del Sagrado Corazón, donde encendió una vela por su tía Remedios y otra por su propia valentía. Caminó por el muro de los Te amo, donde las palabras Te amo, escritas en cientos de idiomas, le recordaron que el amor viene en muchas formas, incluyendo el amor propio que había descuidado durante tantos años. Al atardecer, regresó al apartamento cargada de pequeños tesoros. Un libro de arte de una librería de segunda mano, macarons de la Durée, una bufanda de seda que había encontrado en un mercadillo. Cosas pequeñas que había comprado simplemente porque le dieron alegría. Se preparó una cena sencilla con los ingredientes que encontró en la despensa, acompañada de una copa del vino tinto que Remedios tenía guardado. Mientras comía frente a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, encendió su teléfono para revisar mensajes. Además de los múltiples mensajes y llamadas perdidas de Ricardo, había mensajes de sus hijos, Sofía y Roberto, preocupados por los reportes confusos que habían recibido de su padre. Le escribió a ambos: «Estoy bien, mis amores. Estoy en París resolviendo asuntos familiares. Les explico todo cuando regrese. Los amo». También había un mensaje del licenciado Aguirre: «Espero que haya llegado bien a París. La licenciada Mendoza está lista para reunirse con usted cuando regrese a México». Y finalmente, había un mensaje de un número desconocido: «Señora Morales, soy Marcel Dupont, administrador de las propiedades de su tía. Espero que esté cómoda en el apartamento. Mañana a las 10 a.m. puedo llevarla al estudio donde se encuentra la colección principal, si gusta. Será un honor conocer a la heredera de tan extraordinaria mujer». Esperanza respondió confirmando la cita. Mañana comenzaría oficialmente su educación sobre el mundo que su tía había construido. Mañana empezaría a entender realmente la magnitud de lo que había heredado. Pero esa noche, se fue a dormir en la cama de su tía, envuelta en sábanas de algodón egipcio, con el collar de su bisabuela sobre la mesa de noche, escuchando los sonidos de París a través de la ventana abierta. Por primera vez en años, durmió profundamente, sin sobresaltos, sin ansiedad por el día siguiente. En sus sueños, una mujer que se parecía mucho a ella caminaba por las calles de Montmartre con paso seguro, sonriendo a desconocidos, comprando flores en el mercado, viviendo cada momento como si fuera un regalo. Cuando despertó al amanecer, tardó unos segundos en recordar dónde estaba, pero cuando la realidad regresó no sintió pánico o nostalgia, sintió emoción. El segundo día de su nueva vida estaba a punto de comenzar. Esperanza despertó naturalmente a las 7 de la mañana, sin alarma, algo que no le había pasado en años. Los primeros rayos del sol parisino se filtraban por las cortinas de lino, creando patrones dorados sobre el piso de madera. Se quedó unos minutos en la cama, saboreando la sensación de haber dormido sin interrupciones, sin la tensión inconsciente que siempre la acompañaba en México. Se duchó en el elegante baño de mármol, usando los productos franceses que Remedios tenía cuidadosamente organizados en estantes de cristal. Todo olía a lavanda y a libertad. Se vistió con cuidado, eligiendo un conjunto que la hacía sentir profesional pero femenina: pantalones de lana gris, una blusa de seda color crema y el collar de su bisabuela, que había decidido usar todos los días como recordatorio de su nueva identidad. Mientras preparaba café en la máquina expreso italiana de la cocina, su teléfono vibró con un mensaje de Marcel Dupont. «Buenos días, Madame Morales. La espero en el 47 Rue des Martyrs a las 10:00. Es el edificio de ladrillos rojos con puertas verdes. Hasta pronto». Esperanza desayunó croissants que había comprado el día anterior, acompañados de mermelada de frambuesa y el mejor café que había probado en su vida. Cada bocado era una pequeña celebración de su nueva existencia. A las 9:30 salió del apartamento, caminando por las calles de Montmartre que ya comenzaban a llenarse de vida matutina. Panaderos abriendo sus establecimientos, floristas arreglando sus exhibiciones, niños caminando hacia la escuela con sus mochilas de colores. Todo parecía sacado de una película, pero era su realidad. El edificio en Rue des Martyrs era exactamente como lo había descrito Marcel, un hermoso edificio de finales del siglo XIX, con puertas verdes que destacaban contra los ladrillos rojizos.
Marcel Dupont la esperaba en la entrada. Era un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido, con el aire distinguido de alguien que había pasado décadas rodeado de arte y cultura. Madame Morales, es un honor conocerla finalmente, dijo con una sonrisa genuina, besándole la mano al estilo francés. Su tía hablaba mucho de usted. Permítame expresarle mis condolencias. Remedios era una mujer extraordinaria. Muchas gracias, Monsieur Dupont. Estoy comenzando a entender qué tan extraordinaria era realmente. Ah, pero aún no ha visto nada. Permítame mostrarle el estudio. Subieron al segundo piso, donde Marcel abrió una puerta de madera maciza con 3 cerraduras diferentes. Cuando las luces se encendieron, Esperanza no pudo contener un grito ahogado de asombro. El estudio ocupaba todo el piso. 3 habitaciones amplias comunicadas entre sí, con techos altos y ventanas enormes que proporcionaban la luz natural perfecta para apreciar arte. Pero lo que la dejó sin aliento fue la cantidad y calidad de las obras que llenaban cada espacio disponible. En la primera habitación había pinturas de artistas que reconoció inmediatamente. Un Picasso de su periodo azul, 2 obras de Diego Rivera que nunca había visto en exhibiciones públicas, un Monet diferente al del apartamento, varios cuadros de Frida Kahlo, incluyendo un autorretrato que la hizo temblar de emoción. «Esto es imposible», murmuró acercándose al Picasso. «Estas obras deben valer». La colección completa está valuada en 25 millones de euros, completó Marcel. Pero para su tía, el valor no era monetario. Cada pieza tiene una historia, una razón emocional por la que la adquirió. En la segunda habitación se encontraba la colección de arte contemporáneo, obras de artistas que Remedios había descubierto antes de que se volvieran famosos mundialmente. Marcel le explicó cómo su tía tenía un don especial para identificar talento, cómo había convertido la compra de arte en una forma de mecenazgo que apoyaba a artistas emergentes. Su tía no era solo una coleccionista, era una visionaria. Algunos de estos artistas ahora exponen en el MoMA y el Louvre, pero ella los descubrió cuando vendían sus obras en las calles de Montmartre. La tercera habitación estaba dedicada a arte mexicano. Era como encontrar un pedazo de su patria en el corazón de París. Obras de Rufino Tamayo, José Clemente Orozco y muchos otros artistas mexicanos que Remedios había llevado a Francia para compartir su cultura con el mundo. Aquí es donde su tía pasaba más tiempo, explicó Marcel. Decía que estas obras le recordaban de dónde venía, pero también le mostraban hacia dónde podía ir. En un escritorio antiguo, Esperanza encontró carpetas meticulosamente organizadas con documentos sobre cada obra, certificados de autenticidad, historias de proveniencia, cartas de los artistas, fotografías de Remedios con pintores famosos en galerías y estudios. Su tía documentó todo, continuó Marcel, no solo para preservar el valor de las obras, sino para preservar las historias humanas detrás de cada pieza. Esperanza abrió una carpeta marcada Correspondencia personal y encontró cartas de artistas famosos dirigidas a su tía, agradeciéndole por creer en su trabajo cuando nadie más lo hacía. Una carta de un pintor español decía: «Querida Remedios, gracias por ver mi potencial cuando yo mismo había dejado de creerlo. Eres más que una coleccionista. Eres una creadora de sueños. Marcel, ¿usted conocía bien a mi tía? Trabajé con ella durante 15 años. Era mi clienta más respetada, pero también se convirtió en una amiga querida. Era una mujer que nunca hablaba mal de nadie, que siempre encontraba lo positivo en cada situación, pero que también tenía un carácter fuerte cuando era necesario». Marcel la guió hacia una pequeña oficina dentro del estudio donde había un escritorio con una computadora moderna. Aquí manejaba todos sus negocios. Su tía no solo compraba arte, también lo vendía estratégicamente. Siempre decía que el arte debía circular, no acumularse. Vendía piezas para comprar otras que consideraba más importantes, o para ayudar a artistas que necesitaban apoyo financiero. ¿Ella manejaba todo esto sola? Principalmente sí, aunque yo la asistía con los aspectos legales y logísticos. Pero las decisiones artísticas y financieras eran completamente suyas. Tenía una mente para los negocios que muchos hombres del medio envidiaban. Esperanza se sentó en la silla de su tía, observando las notas escritas a mano que estaban pegadas alrededor del monitor de la computadora.
recordatorios sobre exposiciones, nombres de artistas emergentes para investigar, citas con galeristas y críticos de arte. Su teléfono vibró con una llamada internacional. Era Ricardo. Esperanza observó la pantalla por un momento antes de rechazar la llamada. ¿Todo bien, madame? Sí, solo asuntos personales que pueden esperar. Marcel asintió comprensivamente. Su tía mencionó una vez que usted estaba pasando por un momento difícil en su matrimonio. Espero que no sea demasiado indiscreto de mi parte. Esperanza lo miró sorprendida. ¿Mi tía sabía sobre mis problemas matrimoniales? Remedios era muy perceptiva. Decía que podía leer entre líneas de sus cartas, que notaba tristeza en las cosas que no decía más que en las que sí decía. ¿Y qué más decía sobre mí? Marcel sonrió con calidez. Decía que usted tenía el mismo espíritu que ella había tenido a su edad, pero que necesitaba encontrar el coraje para liberarlo. Decía que esperaba que su herencia le diera no solo seguridad financiera, sino la confianza para vivir auténticamente. Las palabras de Marcel resonaron profundamente en Esperanza. Su tía había visto a través de las cartas educadas y las actualidades superficiales hacia el corazón de su sobrina que gritaba por libertad. Pasaron las siguientes 3 horas revisando cada sección del estudio. Marcel le explicó el funcionamiento del mercado del arte, cómo se determinaba el valor de las obras, qué artistas estaban en tendencia ascendente. Era como recibir un curso intensivo en un mundo completamente nuevo. ¿Qué planea hacer con la colección? Si no es muy atrevido preguntar. Esperanza había estado pensando en esa pregunta desde que había visto la primera obra. Honestamente no lo sé aún. Es abrumador. Pero siento que simplemente vender todo sería traicionar la memoria de mi tía. Si me permite sugerir, tal vez podría comenzar poco a poco. Vivir con la colección, entender qué piezas le hablan personalmente, aprender sobre el mundo del arte. Su tía pasó décadas construyendo todo esto. No hay prisa para tomar decisiones definitivas. Era un consejo sabio. Esperanza se sentía como una exploradora que acababa de descubrir un continente nuevo. Necesitaba tiempo para cartografiar este territorio antes de decidir qué hacer con él. Marcel, ¿hay alguna forma de que pueda aprender más sobre todo esto mientras estoy en París? Por supuesto. Conozco varios cursos intensivos sobre mercado del arte, historia del arte y gestión de colecciones. También podría presentarla a algunos de los contactos de su tía, galeristas, críticos, otros coleccionistas. Me encantaría. Marcel tomó notas en una libreta de piel. Organizaré algunas reuniones para la próxima semana, y si me lo permite, me gustaría invitarla a una exposición mañana por la noche. Es la inauguración de un artista joven que su tía había comenzado a seguir. Ella habría querido estar allí. Esperanza asintió, sintiendo que cada sí la acercaba más a la vida que su tía había construido, y que ahora, de alguna manera, le pertenecía. Cuando salieron del estudio, el sol de mediodía bañaba las calles parisinas con una luz dorada que hacía que todo pareciera una pintura impresionista. Marcel la acompañó hasta la estación de metro más cercana. Madame Morales, si me permite un comentario personal, veo mucho de Remedios en usted, no solo físicamente, sino en la forma en que observa el arte, en las preguntas que hace. Creo que su tía eligió bien a su heredera. De regreso en el apartamento, Esperanza se preparó un almuerzo ligero y se sentó con el diario de Remedios. Quería entender mejor los primeros años de su tía en París, especialmente cómo había encontrado el coraje para reinventarse completamente. 2 de enero, 1996. Año nuevo, vida nueva, como dicen. Ayer cené con Marcel y su esposa en su casa. Fue la primera vez en meses que me sentí parte de una familia, aunque fuera adoptiva. Me preguntaron sobre México, sobre mi vida anterior, y por primera vez pude hablar de mi pasado sin sentir dolor. Creo que estoy sanando. 15 de marzo 1996. Hoy conocí a una mujer extraordinaria, Sylvie Moreau, una galerista que maneja artistas emergentes. Me invitó a una exposición y después a cenar. Hablamos durante horas sobre arte, sobre vida, sobre los sueños que las mujeres de nuestra generación tuvimos que postergar. Se sintió como encontrar a una hermana. 30 de junio, 1996.
Mi primera gran venta. El dibujo de David Martínez que compré hace 2 años acaba de venderse por 50,000 francos. Pero más que el dinero, lo que me emociona es haber tenido razón sobre su talento. Tengo ojo para esto. Tal vez encontré mi verdadera vocación. Esperanza sonrió, imaginándose la emoción de su tía al descubrir que tenía un talento natural para algo que le apasionaba. Continuó leyendo, perdida en las aventuras y descubrimientos de una mujer que había tenido el coraje de empezar de nuevo. Su teléfono vibró con un mensaje de sus hijos. Sofía había escrito: «Mamá, papá está muy alterado. Dice que te fuiste sin avisar. ¿Estás bien? ¿Podemos hablar?». Esperanza les marcó por videollamada. Los rostros preocupados de Sofía y Roberto aparecieron en la pantalla. «Mami, ¿dónde estás?», preguntó Roberto inmediatamente. «Estoy en París, mis amores. Estoy bien, mejor de lo que he estado en años». «¿París? ¿Por qué París?». Sofía frunció el ceño. «Papá dice que simplemente desapareciste». Esperanza eligió sus palabras cuidadosamente. No quería involucrar a sus hijos en los detalles del divorcio hasta que regresara a México. Recuerdan a su tía abuela Remedios, ¿verdad? La hermana de su abuela que vivía en Francia. La artista, ¿no?, recordó Roberto. Exacto. Bueno, cuando murió me dejó algunas cosas, y necesito estar aquí para resolver ciertos asuntos legales. ¿No podías haberle dicho a papá antes de irte?, preguntó Sofía. Está realmente preocupado. Esperanza casi se rió. Ricardo no estaba preocupado por su bienestar. Estaba furioso porque no podía controlar sus movimientos. Lo que pasa entre su papá y yo es complicado, hijitos. Pero quiero que sepan que los amo muchísimo y que esto no tiene nada que ver con ustedes. ¿Se van a divorciar?, preguntó Roberto directamente. Esperanza respiró profundamente. Sus hijos tenían 22 y 21 años. Merecían honestidad. Probablemente sí, Roberto. Su papá y yo ya no somos felices juntos. Pero eso no significa que los amemos menos a ustedes. Los rostros de sus hijos reflejaron tristeza, pero no sorpresa. Tal vez habían estado percibiendo la tensión en casa durante años. ¿Cuándo regresas?, preguntó Sofía. En unas 3 semanas. Y cuando regrese, les explico todo con calma. Mientras tanto, concéntrense en sus estudios y sepan que estoy bien. De hecho, estoy descubriendo cosas sobre mí misma que no sabía que existían. Después de la videollamada, Esperanza se sintió más ligera. Sus hijos la conocían lo suficientemente bien como para saber que no tomaría decisiones irresponsables. Confiaban en ella, algo que Ricardo nunca había hecho realmente. Pasó el resto de la tarde organizando su nueva rutina parisina. Se inscribió en un curso intensivo de Historia del Arte que comenzaba el lunes en la Sorbona. Hizo citas con algunos de los contactos que Marcel le había recomendado. Reservó boletos para museos y exposiciones. Por primera vez en décadas, estaba construyendo una agenda basada completamente en sus propios intereses. Esa noche, mientras cenaba frente a la ventana observando las luces de París, recibió un mensaje inesperado del licenciado Aguirre desde México. «Señora Morales, Ricardo Velázquez ha estado presionando a nuestro bufete para obtener información sobre su paradero. Obviamente no hemos revelado nada, pero pensé que debía estar enterada». Esperanza sonrió. Ricardo estaba desesperado por recuperar el control de la situación. Probablemente había pensado que su anuncio del divorcio la dejaría suplicando por una reconciliación. Le respondió al licenciado: «Gracias por informarme. Mantenga la confidencialidad absoluta, por favor. Estaré de regreso en 3 semanas». Después escribió a la licenciada Patricia Mendoza, la abogada de divorcios que le había recomendado Aguirre. «Estimada licenciada, necesito sus servicios para un caso de divorcio. Será un caso interesante. ¿Podemos programar una reunión para cuando regrese de Europa en 3 semanas?» La respuesta llegó rápidamente. «Por supuesto, señora Morales. Aguirre me ha comentado sobre su caso. Será un placer trabajar con usted». Esperanza cerró el teléfono y se dirigió al estudio de Remedios en el apartamento. Encendió la lámpara del escritorio y tomó una hoja de papel en blanco. Era momento de escribir una carta, como las que había intercambiado con su tía durante años. Pero esta vez
Se la escribiría a la mujer que había sido hasta hace una semana. Querida Esperanza del pasado, sé que en este momento te sientes perdida. Sientes que tu vida se está desmoronando. Sientes que 20 años de dedicación y sacrificio han sido desechados como si no tuvieran valor. Pero quiero que sepas algo. No has perdido esos años. Esos años te enseñaron a ser fuerte, a ser resiliente, a encontrar belleza en pequeños momentos. Te enseñaron a criar hijos extraordinarios que van a estar orgullosos de la mujer en la que te estás convirtiendo. En unas semanas, cuando regreses a México, no serás la misma mujer que se fue. Serás más sabia, más segura, más consciente de tu propio valor. Y tendrás los recursos no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Ricardo pensó que te estaba desechando. En realidad, te estaba liberando. Con amor y admiración por tu coraje, esperanza del futuro. Dobló la carta y la guardó en el diario de Remedios. Algún día, cuando tuviera nietas, tal vez les mostraría esa carta como evidencia de que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en la historia de tu vida. Se preparó para dormir, poniéndose un camisón de seda que había encontrado en el armario de Remedios. Mientras se cepillaba el cabello frente al espejo del tocador, observó su reflejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no se veía rota o derrotada. Se veía como lo que era: una heredera, una mujer de mundo, una sobreviviente que estaba aprendiendo a prosperar. Mañana iría a su primera exposición de arte parisina. La semana siguiente comenzaría sus clases en la Sorbona. En 3 semanas regresaría a México, pero no como la mujer que se había ido. Regresaría como una fuerza de la naturaleza. Y Ricardo Velázquez no tenía idea de lo que lo esperaba. Mientras París se acomodaba en su silencio nocturno, Esperanza Morales soñó con lienzos en blanco y futuros infinitos, con collares de diamantes y la risa de su tía Remedios resonando en las calles de Montmartre. En sus sueños, era la reina de su propia vida, y cuando despertara, seguiría siéndolo. El regreso de la reina. El vuelo de Air France aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 6:30 de la tarde. Esperanza Morales descendió del avión con una seguridad que irradiaba desde cada poro de su piel. El collar de diamantes y zafiros de su bisabuela brillaba discretamente bajo su blusa de seda italiana, y en su equipaje llevaba 3 certificados de autenticidad de obras de arte que había decidido traer a México. Ricardo la esperaba en la zona de llegadas, visiblemente nervioso. Había perdido peso durante las 3 semanas de ausencia de su esposa, y sus ojos mostraban ojeras profundas. Esperanza, por fin. Necesitamos hablar inmediatamente. Ella lo observó con la misma objetividad con que había aprendido a evaluar arte en París. Hola, Ricardo. ¿Te ves cansado? Por supuesto que me veo cansado. ¿Tienes idea de la preocupación que me has causado? Te dejé una nota explicando que estaría en París. ¿Una nota? ¿Eso es todo lo que merece un matrimonio de 20 años? Esperanza sonrió con una serenidad que desconcertó a Ricardo. Es exactamente la pregunta que yo me estaba haciendo. Caminaron hacia la salida en silencio tenso. Cuando Ricardo señaló hacia su BMW, Esperanza se detuvo. Voy a tomar mi propio transporte. Nos vemos mañana en casa. ¿Tu propio transporte? Esperanza, súbete al coche. No, Ricardo. Son decisiones que voy a tomar más a menudo de ahora en adelante. Lo dejó parado con la boca abierta mientras se dirigía hacia los taxis. Por primera vez en 20 años, había dicho no a Ricardo Velázquez sin dar explicaciones. El enfrentamiento. Al día siguiente, Ricardo llegó a casa encontrando a Esperanza en el comedor, perfectamente arreglada, con una carpeta de documentos legales frente a ella. Buenos días, Ricardo. Siéntate, por favor. Esperanza, he reflexionado durante tu ausencia. Tal vez podemos trabajar en nuestros problemas. Siéntate, Ricardo. Algo en su tono no admitía argumentos. Ricardo obedeció, pero mantuvo una postura defensiva. Primero que nada, quiero agradecerte por mostrarme exactamente quién eres, por ayudarme a entender que nuestra relación había muerto y que yo era la única aferrada al cadáver. Esperanza, si esto es una táctica, no es una táctica, es una observación. Contraté a mi propio abogado. ¿Tu propio abogado? Eso es innecesario.
La licenciada Patricia Mendoza. ¿La conoces? El rostro de Ricardo palideció. Patricia Mendoza tenía una reputación formidable en casos de divorcio. ¿Patricia Mendoza? ¿Por qué necesitas un abogado tan combativo? Porque resulta que sí tengo algo que ofrecer. Bastante, de hecho. Esperanza deslizó los documentos de su herencia hacia él. Ricardo los leyó con creciente shock. Esto tiene que ser un error. Tu tía era una solterona que vivía de ahorros. Mi tía era una de las comerciantes de arte más exitosas de París. Una mujer que entendía el valor del silencio estratégico. 42 millones de dólares, murmuró Ricardo. Propiedades en París, Londres. Y una colección de arte valuada en 25 millones de euros adicionales. ¿Por qué nunca me dijiste? Esperanza se reclinó disfrutando cada segundo. ¿Cuándo debería haberte dicho? ¿Durante esos desayunos donde me ordenabas guardar silencio? ¿O cuando me dijiste que no tenía nada que ofrecerte? Esperanza, esto cambia todo. No, Ricardo. Yo sabía. Yo heredé. Yo decidí no compartir esa información porque mi tía me enseñó a nunca revelar tus cartas hasta estar lista para jugar la mano ganadora. Le entregó su contrapropuesta al divorcio. Ricardo la leyó con horror creciente. ¿Estás pidiendo la mitad de todo? Esperanza. Yo construí mi empresa. Y yo trabajé 20 años, haciendo posible que pudieras construirla. Pero soy práctica, así que te haré una oferta razonable, un divorcio limpio. Yo me quedo con mi herencia, tú con tus activos. La casa se queda conmigo. ¿Y si rechazo? Entonces mi abogada y yo pelearemos por cada peso que considere que me corresponde. Y después de 20 años sacrificando mi potencial para apoyar tu carrera, mis abogados son muy creativos calculando compensaciones. Ricardo se pasó las manos por el cabello. Necesito tiempo para pensarlo. Tienes hasta el viernes. Si aceptas, procedemos civilizadamente. Si no, descubrirás por qué Patricia Mendoza tiene la reputación que tiene. La nueva vida 6 meses después. Esperanza estaba de pie en un espacio vacío en la zona rosa, visualizando la Galería Remedios. El divorcio se había finalizado según sus términos. Ricardo había firmado todo sin más resistencia, claramente intimidado por las implicaciones legales de enfrentarse a una mujer con recursos propios y representación legal competente. Marcel Dupont había volado desde París para ayudarla con los preparativos de la galería. ¿Qué opinas del espacio?, le preguntó mientras caminaban por las habitaciones vacías. Es perfecto. Remedios habría estado orgullosa. Quiero hacer una exposición inaugural llamada Mujeres que transforman. 3 generaciones de artistas mujeres. Me encanta el concepto. Simbólicamente perfecto para tu nueva vida. Mientras discutían detalles, el teléfono de Esperanza sonó. Era Patricia Mendoza. Esperanza, tengo noticias excelentes. Ricardo acaba de firmar los papeles finales del divorcio. Oficialmente, eres una mujer libre. Esperanza sintió una mezcla de alivio y liberación. 20 años de su vida estaban oficialmente cerrados, pero un futuro infinito se abría ante ella. La Galería Remedios abrió sus puertas 3 meses después con una recepción que asistieron críticos de arte, coleccionistas y artistas de toda la ciudad. Sus hijos, Sofía y Roberto, volaron desde Estados Unidos para la inauguración. «Mamá, nunca te había visto tan plena», le susurró Sofía al oído. «Siento como si finalmente hubiera encontrado lo que se supone que debería estar haciendo». Durante la noche, Ricardo apareció inesperadamente con una mujer joven y rubia. Esperanza los recibió con la gracia de una anfitriona experimentada. «Ricardo, qué sorpresa. Bienvenido a la Galería Remedios. Te presento a Vanessa Torres. Vanessa, mi ex esposa, Esperanza». Esperanza observó a la pareja, él tratando de demostrar que había mejorado su situación, ella obviamente fuera de lugar en un ambiente cultural sofisticado. «Disfruten la exposición», dijo elegantemente antes de excusarse. «Mamá, acabas de manejar eso como una verdadera reina», le comentó Sofía después. «Porque eso es exactamente lo que es cualquier otro invitado». 1 año después, la Galería Remedios se había establecido como uno de los espacios culturales más respetados de la Ciudad de México. Esperanza dividía su tiempo entre México y París. Había desarrollado una red internacional en el mundo del arte.
y había descubierto artistas que ahora exhibían en galerías importantes. Una tarde, mientras revisaba propuestas en su oficina, su asistente le informó que tenía una visita inesperada. Vanessa Torres. La joven entró con una apariencia muy diferente a la de la inauguración. Sin maquillaje excesivo, vestida sencillamente, parecía vulnerable y perdida. Señora Morales, gracias por recibirme. Yo necesito pedirle un consejo. ¿Un consejo? Ricardo y yo, las cosas no están funcionando. Él espera que sea una versión joven de usted, pero yo no sé cómo ser esa persona. No sé cómo manejar su mundo, sus amigos, sus expectativas. Esperanza estudió a la joven con compasión genuina. Vanessa, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué quieres realmente de la vida? No lo que Ricardo quiere, no lo que crees que deberías querer. ¿Qué quieres tú? Vanessa se quebró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No lo sé. Pensé que quería seguridad, estabilidad, pero me siento como si estuviera actuando un papel todo el tiempo. ¿Sabes qué me enseñó mi tía? Que la verdadera seguridad viene de conocerte a ti misma, de desarrollar tus propias habilidades, de construir una vida que tenga significado para ti. Pero es más fácil depender de alguien más. Es más fácil a corto plazo, pero a largo plazo, es una prisión. Esperanza se levantó y se acercó a una de las obras en su oficina, un pequeño cuadro de una artista joven que había descubierto. Esta pintura la hizo una mujer de tu edad, que decidió perseguir su pasión por el arte, a pesar de que su familia quería que estudiara algo más práctico. Ahora sus obras se venden en galerías de 3 países. Vanessa observó la pintura con interés genuino. ¿Crees que podría empezar de nuevo? Vanessa, puedes empezar de nuevo las veces que sea necesario. La vida no es una sola oportunidad. Es una serie de decisiones que puedes tomar todos los días. 2 meses después, Esperanza recibió una carta de Vanessa informándole que había terminado su relación con Ricardo y se había inscrito en un programa de arte en una universidad. También había adjuntado un pequeño dibujo que había hecho, pidiendo honestamente la opinión de Esperanza sobre su potencial artístico. Esperanza sonrió mientras observaba el dibujo. Tenía técnica básica, pero mostraba una sensibilidad emocional interesante. Tal vez con el tiempo y la educación adecuada, Vanessa podría encontrar su propia voz artística. Esa noche, mientras cenaba sola en su apartamento de París durante una de sus estancias regulares, Esperanza reflexionó sobre los últimos 2 años de su vida. La transformación había sido completa, de ama de casa dependiente a empresaria cultural exitosa, de mujer silenciada a voz respetada en el mundo del arte, de víctima de las decisiones de otros a arquitecta de su propio destino. Su teléfono vibró con un mensaje de sus hijos, que ahora la visitaban regularmente tanto en México como en París, orgullosos de la mujer en que se había convertido su madre. Otro mensaje era de Marcel, confirmando una adquisición importante para la galería. Y uno más era de una artista joven agradeciéndole por darle su primera oportunidad de exhibir profesionalmente. Esperanza se dirigió al balcón de su apartamento en Montmartre, observando las luces de París que se extendían hasta el horizonte. En algún lugar de esa ciudad, una mujer estaba tomando la decisión de cambiar su vida. En algún lugar, una mujer estaba descubriendo que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien está destinada a ser. Pensó en Ricardo, que según había escuchado, ahora vivía solo en su penthouse de Santa Fe, habiendo perdido tanto a Esperanza como a Vanessa en el transcurso de 2 años. Sus cenas de negocios habían resultado ser relaciones vacías que no llenaban el vacío que había creado al descartar un matrimonio real por fantasías superficiales. Pero Esperanza ya no sentía amargura hacia él. Había aprendido que el mejor revenge era vivir bien, y ella estaba viviendo extraordinariamente bien. Regresó a su escritorio y abrió el diario que ahora escribía regularmente, siguiendo el ejemplo de Remedios. 2 años después. Esta noche, mientras observaba París desde mi balcón, me di cuenta de que ya no puedo recordar cómo se sentía ser la mujer que era antes. Es como si esa Esperanza hubiera sido una actriz interpretando un papel, y finalmente, hubiera encontrado el guión de su verdadera vida.
Mañana regreso a México para supervisar la instalación de nuestra nueva exposición. La semana que viene viajo a Nueva York para una subasta importante. El mes próximo, los niños pasan las vacaciones conmigo aquí en París. Mi vida está llena de arte, viajes, propósito y sobre todo libertad. Gracias, tía Remedios, por mostrarme el camino. Y gracias, Ricardo, por obligarme a tomarlo. Con infinito amor hacia la mujer que he llegado a ser. Esperanza Morales, dueña de su destino. Cerró el diario y se preparó para dormir en la cama que había sido de su tía, en el apartamento que ahora era suyo, en la ciudad que le había enseñado a volar. En México, Ricardo Velázquez se quedó dormido esa noche en su penthouse vacío, sin saber que había perdido la oportunidad de estar casado con una de las mujeres más extraordinarias que jamás conocería. Pero Esperanza sí lo sabía, y eso era más que suficiente. ¿Qué te pareció la transformación de Esperanza? ¿Crees que Ricardo se merecía lo que le pasó? ¿O fue demasiado duro su castigo? Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más y si conoces alguna situación similar en la vida real. Si esta historia de venganza y justicia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video para que YouTube sepa que quieres más contenido como este. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de mujeres que recuperaron su poder. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas increíbles historias de transformación y justicia. Nos vemos en el próximo video.